Muy bien, el día de ayer comenzamos a platicar de un nuevo concepto que estaba relacionado con la divergencia de B y es el potencial vectorial. Pero de hecho aparecía hasta el final, ¿verdad? Así como esas películas que aparece ¿verdad? Hasta el final aparece pues el protagonista ahí, ¿verdad? Como dando a entender de que va a continuar, ¿verdad? El capítulo. Primero comenzábamos hablando de la divergencia de B, ¿verdad? La divergencia de B, ¿qué era la divergencia de B? Y pues hacíamos un cálculo directo prácticamente de la divergencia de B. Nos íbamos por ley de Biot-Savart, ¿verdad? Colocábamos la definición de B y comenzábamos a usar aquellas identidades vectoriales que aparecen en el capítulo 1 y tanto de funciones en coordenadas relativas como de identidades vectoriales con el operador nabla. Y llegábamos a un resultado importantísimo, hacíamos la discusión ahí, ¿verdad? De lo que podría pasar ahí, de tener una divergencia de B igual cero, algo que tiene que ver con los monopolos, ¿verdad? No existen los monopolos magnéticos prácticamente, al tener una divergencia B igual cero, ¿verdad? Y hablábamos de los imanes, para que si partíamos un imán, entonces, aunque el imán se parta en el polo norte, pues cuando usted ya lo partió, pues se forma otro nuevo, ¿verdad? Con dos polos. Entonces ya desde ya uno va viendo de que no hay monopolos, ¿verdad? Magnéticos. Luego, pues hablábamos un poquito del teorema de la divergencia en función de esta divergencia que teníamos acá y aparecía el concepto de flujo, ¿verdad? Entonces el flujo magnético en una superficie cerrada, el flujo total es igual a cero, pero no así en las superficies abiertas que componen, ¿verdad? Una, una- algo cerrado, ¿verdad? Entonces puede que ahí sí hay flujo, solo es en las cerradas, ¿ok? Y luego tenemos pues que la unidad de flujo era el Weber, y luego analizábamos un poquito por qué se le llamaba también a la inducción magnética B, se le llamaba densidad de flujo magnético. Hicimos un recordatorio de esa idea y era por las unidades, ¿verdad? Porque se puede ver como Weber por metro cuadrado, ¿verdad? Y Weber, ¿verdad? Por metro cuadrado, o se puede ver como Tesla por metro cuadrado, pero el Tesla es Weber por metro cuadrado, entonces ahí se puede ver bien lo de la densidad de flujo magnético, se puede ver como una, ¿verdad? Como que está comparando flujo entre área, ¿verdad? Por ahí se puede ver también a este campo B. Y luego, pues, hablábamos un poquito, al conocer la divergencia, pues naturalmente salen el comportamiento de B en superficie, ¿verdad? De discontinuidad. Bueno, es un cambio de región y nos encontramos con que, pues, es el mismo el B, ¿verdad? B2 es igual a B, B2N es igual a B1N. Y luego retomamos la expresión de la divergencia de nuevo y hacíamos que apareciera en escena, ¿verdad? El potencial vectorial. Hacíamos un poquito ahí de genialidad, de ingenio, ¿verdad? Entonces la divergencia de B es igual a cero, entonces ese cero pues se puede producir de otra manera, ¿verdad? Como usando esta propiedad que teníamos acá, la divergencia de un rotacional, y entonces la divergencia de un rotacional, eso sería, ¿verdad? Prácticamente cero también. Entonces aparecía en escena, ¿verdad? Igualábamos las dos cantidades y aparecía en escena que era el potencial vectorial o potencial magnético. O sea que el rotacional de ese potencial magnético lo que me da es como respuesta a la inducción. Entonces, bueno, ahora la pregunta es, ¿cómo se define A? ¿Cómo se define A? Ya apareció A, pero aquí aparece B como función de A, así como le aparecía a usted en 321, ¿verdad? Que era igual a menos el gradiente del potencial, así aparecía, ¿verdad? Jugando un poquito uno con las expresiones del campo eléctrico, aparecía el potencial. Ahora, bueno, ¿y cómo se define este potencial? ¿Cómo se define este potencial magnético? Es la pregunta que nos hacemos. Vamos aquí y cambiamos de página luego. ¿Cómo se define A?
construyamos cómo se define A. Cambiemos de página entonces. Y ahí nos quedamos ayer. Entonces partamos de lo conocido. Y luego vamos viendo, y construyendo eso. Entonces partamos de lo conocido. ¿Y qué es lo conocido? La ley de Biot-Savart. Eso es lo conocido. Y tenemos otro conocido, ¿verdad? Que es el rotacional de A. Bueno, ya sabemos que B es igual al rotacional de A. Y también conocemos la ley de Biot-Savart. Entonces podríamos trabajar con esas dos ideas, igualando las dos ideas, ¿verdad? Haciendo que se igualen y ahí ver qué es A. Entonces vamos a partir, ¿verdad?, de la ley de Biot-Savart. Entonces retomo la pregunta: ¿cómo se define A? Se define A. Y pues partamos de dos expresiones conocidas y después luego vemos cómo las adaptamos o cómo las igualamos. Por un lado, conocemos a la ley de Biot-Savart. B se puede definir así: mu sub 0 sobre 4pi integral de C', ¿ah?, de I de ds cruz R unitario, y eso dividido por R cuadrado. Entonces vamos a examinar el integrando. Vamos a examinar el integrando y vamos a jugar con el álgebra, como nos gusta a nosotros aquí en esta clase. Vamos a hacer el comentario aquí: examinando, integrando. Voy a poner aquí: examinando, integrando. Así como en 321 examinábamos a E y ahí hacíamos que apareciera phi. O sea, aquí va a pasar algo similar. Por eso es que tenemos que examinar el integrando. En el integrando tenemos esta expresión. Si quitamos las constantes, ¿verdad?, la constante I, que tenemos esto: ds' cruz R unitario y dividido por la magnitud al cuadrado. Pues eso sabemos que lo podemos reescribir. Creo que lo hicimos ayer. Esta expresión, miren. Podríamos escribir esta expresión así. Entonces vamos a recordar esa idea. Ponemos a un ladito acá recordando, decimos, las funciones en coordenadas relativas. Y eso sería menos R dividido por R cuadrado. Así está definido en el capítulo 1. Es igual a gradiente de 1 sobre R. Entonces yo podría cambiar mi integrando por el menos gradiente de 1 sobre R, debido a que yo tengo esto acá, entonces este menos lo paso al otro lado. ¿Cómo queda mi integrando? Pues de ds prima cruz R unitario y dividido por R cuadrado se puede escribir como menos de ds prima cruz gradiente, y este gradiente va en coordenadas no primas, ¿verdad? Va aplicado a coordenadas no primas. Ok, de 1 sobre R. Entonces, con solo ver esto de acá, pues uno dice: "Ah, ok, ya me quedé estancado ahí, ¿ahora qué sigue?".
Entonces, cuando usted tiene un producto, tiene una expresión que tiene un producto y tiene habla, las cosas todavía están a medias. Usted puede jugar con las identidades. Entonces, si yo veo un producto cruz ahí, entre un diferencial, y ese diferencial es un vector, entonces veámoslo como, ¿verdad? Como un producto ya sea entre una escalar y un vector o entre un vector o dos vectores. Entonces tenemos ese es un vector. Tengo un producto cruz con un gradiente y ese gradiente pues si es un gradiente tiene una función escalar adentro. Entonces esto ya me suena a regla del producto. Acuérdense que la regla del producto se puede generalizar con este nabla, ¿verdad? Lo que usted conocía como regla del producto de derivadas, que se copia U, ¿verdad? Se deriva B más, se deriva B y se copia U. Algo similar sucede con los vectores, con el nabla sobre todo. Y entonces hay una sección exclusiva para esas identidades, que no les demuestra el texto, sino que simplemente le dice, estas son las identidades, en la página 53, creo, que mal no recuerdo, el libro de texto. Que las discutimos, eran algunas identidades de ahí. Pues de ahí hay una identidad que tiene que ver con una función escalar y un vector, el producto, el gradiente o el rotacional, viene siendo, porque hacemos un producto cruz ahí, el rotacional de una función escalar que multiplica a un vector. Entonces, en el capítulo 1 aparece esa idea, en esas identidades. Esto tiene pinta de que es parte de una identidad de la regla del producto. Entonces usted recuerda y dice, bueno, si recordamos, comienza sus recordatorios. Si recordamos del capítulo 1, tenemos que el rotacional de una función u multiplicado por un vector a se puede escribir de la siguiente manera. Así como la regla del producto se deriva del primero, entonces le aplica gradiente al primero. Cruz el segundo, ¿verdad? Más, ¿qué esperaría usted aquí? Que se copie el primero, ¿verdad? Que es u, y pues se le aplica la derivada al segundo. Entonces esa operación es rotacional, entonces rotacional de a. Ahí tengo, miren. Ahora, qué parte de esta expresión tengo yo? Entonces hay que adaptarla, hay que adaptarla. ¿Qué parte tengo yo en mi integrando? ¿Cuál tendríamos? Vean esto y vean esto. ¿Qué término tenemos? Me parece que es este, ¿verdad? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, Parece que concuerdo. fuera ese, ¿va? Ajá. Solo que lo tengo como al revés, ¿verdad? Aquí está, pues, el... Por eso no hay problema, ¿va? Pues, eso se puede corregir. No hay problema. Entonces, despejemos nosotros para esa expresión, o sea, para que tengamos una equivalencia. Entonces dicen ustedes, bueno, si yo despejo para gradiente de U cruz ¿a qué llego? Me quedaría rotacional de U por A, eso menos U aplicado, pues, U que multiplica el rotacional de A, la función escalar. Eso es lo que me quedaría. Y en base a eso, pues yo puedo darle vuelta a la expresión. Aquí en nuestro caso, que es el de ese, yo podría darle vuelta, ¿verdad? Y esto se vuelve positivo automáticamente. ¿Qué dice? Por aquí a propiedad del producto cruz, ¿verdad? Entonces le doy vuelta. Y entonces desaparece ese signo menos y ya pues me libré del menos. Entonces también recordemos esa propiedad. Bueno, siempre apuntar todas las propiedades cuando uno se puede hacer una demostración o algo porque así pues no ve uno que es algo mágico ahí que de repente. Ok. Entonces,
Nos quedaría prácticamente gradiente de 1 sobre R, en nuestro caso. U es 1 sobre R, ¿no? Cruz de ds'. Eso es lo que nos queda, ¿verdad? A ver, ya habiendo hecho el cambio, ¿verdad? Habiendo hecho el cambio, cruz de ds'. Ok, habiendo hecho este cambio ya, ¿verdad? Aquí estoy partiendo de acá. Sabemos que esto es igual a esto, entonces esto es igual a esto. Ok, entonces hacemos el cambio de la identidad. Bueno, ¿eso qué sería igual? Rotacional. ¿De quién? De U. ¿Y quién es U? 1 sobre R. Cruz 1 sobre R aplicado al DDS'. ¿Verdad? Eso es lo que nos queda aquí. U por A, ¿verdad? Ajá, menos 1 sobre R, que es la función escalar, U por el rotacional del DDS'. Bueno, ¿y ahí qué puedo hacer? ¿Qué gané con eso? Porque dice usted, bueno, antes tenía un término, dice usted, y ahora tiene dos, también como que se hizo más larga, pero ¿qué gané con eso? Ok, si son observadores, esto, este operador está aplicado, si lo vemos en cartesianas, sería así. Está sobre coordenadas no primas. Y le estoy aplicando esto a un DDS que está en coordenadas primas. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a volver cero. ¿Todos lo ven? Algo que a lo que pasaba ayer, cuando hicimos la deducción del otro, ¿verdad? De la divergencia de B. Ayer hacíamos lo mismo. Este operador nabla está en coordenadas no primas. Y se lo estamos aplicando a algo que tiene coordenadas primas. Entonces, como cuando usted le dice, bueno, la derivada parcial de X, ¿verdad? Con respecto a Y. Cero, porque entonces equivale constante ahí, ¿verdad? Porque está con respecto a otra variable. Entonces lo mismo aquí, estamos en coordenadas primas y se lo estamos aplicando a algo que está en coordenadas. A ver, no, tenemos coordenadas no primas y se lo estamos aplicando, ¿verdad? Este nabla a algo con coordenadas primas, entonces no, es constante, ¿va? Entonces se vuelve cero. Ok, entonces, ¿qué gané? Bueno, que simplifiqué ese término. Al simplificar ese término, pues lo que me queda es que DDS, que es el término original, DDS cruz R unitario dividido entre R cuadrado, ese es el término original que está aquí, es igual a rotacional del DDS' dividido entre R. Solo me quedó el otro. Bueno, entonces yo retomo la ley de Biot-Savart. Me voy otra vez a mi expresión con la integral. Aquí. La retomo y digo, bueno, luego, retomando, ley de Biot-Savart, retomando, ley de Biot-Savart, ya tenemos que B va a ser igual a mu sub 0 y sobre 4pi integral del rotacional
de DDS' sobre R. Entonces, bueno, si usted introduce, estas son constantes, ¿verdad? Y usted las puede, y también el operador, pues esta integral está aplicándose al DDS'. Entonces, para el operador que está acá, no se afectan, pues el operador nabla está sobre coordenadas no primas y la integral se está haciendo sobre nada más el DDS, que es la coordenada prima, la fuente. Entonces, estas cosas, como son constantes para el operador, puede introducirlas. Entonces, a que llegamos, a que B es igual a rotacional de mu sub 0 sobre 4pi, si lo puede dejar usted, integral de la curva C' de I de ds dividido por R. Entonces, por comparación, si usted compara, el comentario usted comparando, o por comparación, vamos aquí con otro color mejor para que se distinga, por comparación con lo que usted ya conoce. ¿A qué me refiero con lo que usted ya conoce? Con la nueva que acabamos de comparar al día de ayer, la que dejamos el día de ayer, por comparación con P igual a rotacional de A, donde A sabemos que es el potencial vectorial o potencial magnético. Entonces, por comparación, ¿quién es A? Esto que está acá. Entonces, hemos llegado a la definición del potencial vectorial. Entonces, usted dice, en conclusión, A es igual a mu sub 0 sobre 4pi integral, pues, de la curva de I de ds prima dividido por R. Y ahí está, miren. Entonces se puede ver que este potencial no es un escalar, es un vector, ¿verdad? Porque el DDS' es un vector. Entonces tiene dirección. Entonces es lo que lo vuelve, ¿no?, vector. Ahí tenemos la definición del potencial vectorial. Qué bonito, miren cómo salen naturalmente las cosas. Pues no solamente decirles, este es el potencial vectorial, A es igual a esto, B es igual a esto, pero ¿por qué? ¿Verdad? Ahí está, miren, ya ustedes vieron cómo sale, no es tampoco tan difícil. A jugar un poquito con el álgebra vectorial y llegar a las expresiones. Muy bien. Entonces, si recordamos del capítulo 12, se me quedó ahí, activa la herramienta de figuras. Bueno, me pone todas rectas las letras. Recordar que IDDS también puede ser el elemento de corriente, ¿verdad? Puede ser también un KDDA, o puede ser un J de Tau, acuérdense. O incluso creo que esa parte no se la mostré. Así les hago una capsulita para eso. Puede ser incluso un Q por B. Ah, no, sí lo vimos en el capítulo 13, sí, ya me acordé. Un Q por B, el IDDS, ¿no? IDDS igual a KDA y ojalá J de tau, y puede ser carga por velocidad. Estamos hablando de una carga que se está moviendo. El elemento de corriente se puede ver así. Sí lo vimos en el capítulo 12, creo, en el 13, no me acuerdo, uno de los dos. Comentábamos algo de cargas puntuales y entonces creo que se veía ahí. Déjenme recordar, ya no me acuerdo. Tanta cosa que tengo en mi cabeza. Creo que en algún momento hablé de cargas puntuales.
Entonces ahí creo que yo hice el análisis o no les hablé de cargas puntuales. Valídenme, porque por otros a mí se me olvidan, muchachos. Cuando vimos el capítulo 13, creo, no me acuerdo si en el 12, en algún momento hablé de cargas puntuales. No me acuerdo, lo ando buscando acá, pero no me acuerdo. Si no, entonces les hago una capsulita para que sepan cómo sale. Se va a buscar bien en mis apuntes luego, no me acuerdo. Es que es tanta información que a veces uno, bueno, se le va. Entonces déjenme ver, si no, les hago una capsulita. Pero eso, ese Q por B es un elemento de corriente también cuando son cargas puntuales que se están moviendo. Entonces, si usted recuerda toda la forma del IDDS, el elemento de corriente, entonces usted puede tener diferentes formas de potencial vectorial. Entonces, vea, haciendo ese recordatorio, usted puede, aparte del de esta, puede tener otras formas de calcular el potencial vectorial, ¿verdad? Basándose en el elemento de corriente. Entonces podría tener A es igual a mu sub 0 sobre 4pi integral de superficie, sería acá de K de dA. Acuérdense que K es el vector y el de dA es magnitud dividido por R. Solo cambia el elemento de corriente, ¿se fijaron? También podría ser que A se escriba así, mu sub 0 sobre 4pi integral de volumen de J de tau dividido por R. O si es carga puntual que se está moviendo, usted puede tener el elemento de corriente, mu sub 0 sobre 4pi U por V dividido por R. Y esto pues es esto funciona para velocidades mucho menores que la velocidad de la luz. Entonces ahí tenemos. Esto cuando me refiero a velocidades mucho menores a la velocidad de la luz, es que estamos hablando de cosas clásicas. Los que estudian física, pues llevan un curso que se llama física moderna, entonces ven cosas relativistas. Pues cuando ya estamos hablando de cosas relativistas, es que son cercanas a la velocidad de la luz. Y cuando son viendo las cosas desde el punto de vista clásico, entonces estamos hablando de velocidades bajas. Las velocidades bajas, entonces ve mucho menores que la velocidad de la luz, ¿no? La velocidad de la luz ya sabemos que es aproximadamente 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces, cercano a la velocidad de la luz, 2.97 por 10 a la 8, ¿verdad? 2.95, 2 por 10 a la 8, etcétera, ¿verdad? No por 10 a la 8. Y bajas, pues ya estamos hablando de menores, ¿verdad? A, a menores de magnitud puede ser de 10 a la 4, 10 a la 5. No están cerca todavía, bastante lejos, ¿verdad? Desde 10 a la 5 a 10 a la 8 hay una gran diferencia en orden de magnitud. Entonces a eso nos referimos con velocidades mucho menores que c, la velocidad de la luz. Ok, sí, creo que no hice ese análisis. Entonces les debo esa capsulita de apoyo sobre cargas puntuales en movimiento. Les voy a hacer una capsulita de apoyo porque sí tengo el material preparado, pero creo que eh, o era discutir ese tópico, ¿verdad? O hacerles problemas en clase por el factor tiempo. Y entonces creo que se me escapó. Después yo le iba a comentar y se me escapó. Entonces sí les debo ese de cargas puntuales en movimiento porque sí sirve en estos días, nos va a servir un poquito más adelante. Entonces le voy a hacer una cápsula de apoyo de cargas puntuales en movimiento.
Ok. Bueno, ahí está el potencial vectorial en todas sus expresiones. Y si todavía usted quiere, ¿verdad? Y si todavía usted quiere un sistema, ¿verdad? Un sistema es un sistema de ¿cómo se llama? De objetos en carga, ¿verdad? Objetos con carga que estén ya varios elementos de corriente, perdón. Usted puede hacer la contribución de todas estas. Usted puede sumar este con esta, ¿no? Este con esta, así sucesivamente. Entonces, vamos a tener una expresión más general todavía, que es la suma de todas las contribuciones y puede ser una suma de integrales. Entonces, mu sub 0 sobre 4pi sumatoria, ¿verdad? De todas las contribuciones de la integral aquí. Aquí pueden ser diferentes integrales o diferentes distribuciones, diferentes elementos de corriente. Eso lo pone como suma. Como una superposición de todas. De todas. Esto es si tenemos de una corriente filamental, ¿verdad? Un elemento de corriente. Este ya puede ser la superposición de todos. Ahí. Puedes acomodarlo bien, hacer el comentario. Toda la, bajar. Si se tiene más de una corriente filamental, hagamos el comentario. Ok, ahí está. Bueno, pues. Ahora veamos las unidades. ¿Cuáles serán las unidades de A? ¿Qué opinan? Porque bueno saber las unidades. Ahora, este potencial, los potenciales son objetos bien abstractos a veces, ¿verdad? Son funciones que permiten, pues, generar otras, ¿verdad? Entonces, el potencial vectorial, aquí no hay como una especie de diferencia de potencial como aparece en 321, ¿verdad? Que es el voltaje, la diferencia de potencial entre dos puntos, ¿verdad? Pero sí, tiene unidades y todo eso, hay que ver las unidades, ¿verdad? Pero no parece así como algo que se pueda medir tan fácilmente, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían las unidades del potencial vectorial? ¿Cuáles podrían ser? Y de ds tenemos dividido por r y mu sub 0 sobre 4pi, ¿verdad? Ajá. Entonces, por default, ¿cuáles son las unidades del mu sub 0? Armémoslo a ver. Por default, el mu sub 0 creo que es newton sobre amperio cuadrado, ¿verdad? Que también equivale a Weber, creo que por metro. Newton sobre amperio cuadrado es el mu sub 0. La corriente se mide en amperios. Estoy siguiendo esta fórmula, esta ecuación, para que no se me pierdan aquí. Ok, entonces mu sub 0 es Newton sobre amperio cuadrado. La corriente es en amperios. El DDS es en metros. Y este de acá abajo es el vector de posición relativa y es una posición también. Y está en metros también. Ok, entonces, ¿cuáles son las unidades
del potencial. Newton sobre amperio, ¿verdad? ¿Lo ven? Sí, Sí, ¿verdad? Newton sobre amperio. Es como una fuerza, ¿verdad? Entre corriente, ¿va? ¿Se fijan? Una fuerza, especie de fuerza entre corriente. Ok, y eso también es igual, si lo vemos desde el punto de vista de los Weber, entonces de los Weber, ¿verdad? Entonces los Weber se va viendo aquí que puede quedar como Weber sobre metro. Entonces, ¿qué es el Weber? Si el texto le propone que puede ser Weber por metro también, ya sabíamos nosotros que el Weber lo hemos definido como Tesla, ¿verdad? Por metro. A ver, qué era el Weber? Tesla sobre metro cuadrado, ¿verdad? A ver si no, ¿qué era el Weber? Yo con esto las unidades del sí, Weber. Tesla por metro cuadrado. Sí, ¿verdad? Tesla por metro cuadrado, lo que hemos definido. Ok. Bueno, entonces aquí vamos a ver qué cosa nos aparece. Tenemos Newton sobre metro. Entonces dice que eso se puede hacer Weber por metro. Entonces apareció el metro. Entonces, ¿qué sería el Weber? Entonces, si aparece el amperio ahí, si desaparece el amperio, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que el Weber, ya que son iguales, ¿verdad? Ya sabemos que Newton sobre amperio sale de aquí, ¿verdad? Ok, pero dice que la unidad también se puede escribir, este Newton sobre amperio se puede medir como Weber entre metro. Entonces, si jugamos un poquito con esto también, me parece que ese Weber, están agrupando aquí prácticamente el Weber sería, creo que vean la conexión que tiene el Weber aquí. ¿El Weber qué sería? A ver, Joule tenemos sobre aquí, amperio. vendría siendo como un Joule, ¿verdad? Porque quedaría Newton por metro, Sí. ¿verdad? Entre amperio, porque este amperio se cancela con este. Ajá, pues nos quedaría Newton metro sobre amperio. Y entonces, ¿qué es Newton metro? Joules, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quería llegar exactamente, Emma. Joules sobre amperio. Entonces, ahí aparece el tema de energía, ya, miren. Va apareciendo el tema de energía. Entonces, el Weber ya está relacionado con la energía. Joules sobre amperios. Newton metro sobre amperio, entonces Joules sobre amperios. Entonces ya quiere decir que ya podemos ir introduciendo cosas de energía poco a poco. Una vez que aparece el potencial, siempre aparece la energía. Se fijaron que en 321 sucedía lo mismo. Apenas aparecía el potencial, ya apareció el trabajo. Y luego aparece la energía. Entonces aquí lo mismo. Ya van apareciendo cantidades que tienen que ver con la energía. Entonces el Weber está asociado con el flujo también. Por ahí ya vimos que está metida la energía. ¿Verdad? Corriente entre prácticamente de energía, ¿verdad? Por unidad de corriente es el Weber, ¿verdad? Ya apareció en escena la energía. Entonces, eso ya nos va indicando, ¿verdad? Que tenemos prácticamente, pues, el tema de energía va a aparecer naturalmente dentro de poco. Entonces, un poquito jugar con las unidades. A veces cuando uno inspecciona las unidades, se va dando cuenta de muchas veces el significado de las cantidades, un poquito más que ver las ecuaciones, ¿verdad? Uno dice, bueno, fuerza, aparecen los newton, fuerza dice por unidad de corriente. Ese es el potencial vectorial. Entonces la fuerza siempre está implícita ahí, miren. Luego aparece Weber, ¿verdad? Joules entre amperios. Entonces van apareciendo diferentes parámetros que uno puede ir midiendo la energía. Usted la puede medir, ¿verdad? O sea, usted puede ir midiendo energía, puede tener fuerza. Entonces, o sea que los conceptos siempre siguen atados ahí, ¿verdad? No, aunque estamos viendo potencial vectorial. Ahora surge otra pregunta, que esa creo que vamos a dejarla para mañana, porque, ¿verdad? Ya es casi las 10:53. ¿Qué sería la divergencia de A? Son preguntas aquí, si se fijan. Bueno, porque como es un vector, tiene divergencia.
y tiene rotacional. Entonces el rotacional del potencial vectorial ya sabemos que es la inducción magnética, la V, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué sería entonces la divergencia de A? Esa es otra cosa que puede ser interesante. Ya sabemos, ya conocemos A y tenemos su definición, ¿ok? Y ya sabemos que es vector. Entonces, como es vector, y hemos aprendido que todos los que son vectores aquí en esta clase, ¿verdad? Hay que encontrarle su divergencia y su rotacional. Porque ahí está codificada la información del campo, ¿de acuerdo? Entonces, en la divergencia y en el rotacional están codificadas la información. Entonces, el rotacional de A, eso es B. Pero entonces, ¿qué es la divergencia de A? Eso es lo que tenemos que preguntarnos ahora. ¿Qué es la divergencia de A y con quién estará relacionada? A ver qué pasa ahí. Es otra pregunta que va saliendo conceptual. Entonces, ¿qué es la divergencia de A? Preguntémonos y dejémosla abierta. ¿Qué es la divergencia de A? ¿Qué sería? Voy a correr un poquito. ¿Qué sería divergencia de A? ¿Qué sería divergencia de A? Entonces ya por el factor tiempo, pues vamos a contestarla esa mañana. ¿Qué sería la divergencia de A? ¿De acuerdo? ¿Se ha seguido bien, muchachos? Sí, Sí. Perfecto, perfecto. Entonces lo discutimos mañana, ¿qué sería la divergencia de A? Entonces vamos a ver, ya al tener la divergencia y el rotacional, ¿qué podemos sacar? ¿Cómo se comporta A en la frontera entre dos medios? Y ya con eso, pues, discutimos algunas ambigüedades que se van dando por ahí con el rotacional perdón, con el campo, con el potencial vectorial y pues podríamos hacer un par de problemas ya en los próximos días. Listo, pues. Cuídense, entonces seguimos mañana. Estamos en contacto. Gracias, Lee. Hasta mañana. Mañana, saludos. Gracias, Lick. Buen sí, día. Ale. Gracias. Que estén bien. Cuídense. Gracias, Lick. Feliz día. Todo feliz día, saludos.